Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, y junto a mis compañeros les daremos a conocer la cuenca del río Vilcanota en Urubamba sobre el tramo Pacalmayo-Pucruto. La cuenca Urubamba-Vilcanota en la zona es conocida por su belleza natural, importancia cultural y ya que alberga sitios históricos como Machu Picchu. Sin embargo, enfrenta un desafío de la contaminación debido a la agricultura intensiva, posibles actividades mineras, el turismo, la gestión ambiental y las prácticas sustentables. Son fundamentales para proteger esta parte de la cuenca de Urubamba. En la cuenca Urubamba-Vilcanota, la principal fuente de contaminación de la zona proviene de las actividades agrícolas intensivas, que se implican en el uso de fertilizantes, pesticidas, químicos, que se pueden contaminar en el agua y el suelo de la zona, además de la erosión del suelo causadas por las prácticas agrícolas y inadecuadas y también contribuyen a la degradación ambiental. La cuenca del río Vilcanota-Urubamba se encuentra ubicado en parte de los territorios de la región Cusco y Ucayali. Tiene un área de 58.735 kilómetros cuadrados, de los cuales 43.370 se encuentran dentro de la región del Cusco y 15.365 dentro de la región Ucayali. Los orígenes de esta cuenca se encuentran en el Nevado Cunurana a 5.443 metros sobre el nivel del mar. Altitudinalmente se extiende desde la zona de confluencia con el río Tambo en la formación del río Ucayali con una altitud un poco más de 180 metros sobre el nivel del mar hasta la línea de cumbres de la cordillera oriental de los Andes, cuyos puntos más elevados llegan a superar los 6.300 metros sobre el nivel del mar. Presenta tres ejes principales de drenaje: los ríos Vilcanota, Yanatile y Mapacho Llavero. El río Vilcanota-Urubamba recorre las provincias de Canchis, Quispicanchis, Cusco, Urubamba, Calca y la Convención del departamento del Cusco y parte de la provincia de Atalaya en el departamento de Ucayali. Durante su recorrido recibe los aportes de los ríos Salca, Pitumarca, Huaracondo, Guatanay, Yanatile, Llavero y Camisea. Los centros poblados más importantes ubicados a lo largo del río Vilcanota-Urubamba son Sicuani, Urcos, Calca, Urubamba, Ollantaytambo, Machu Picchu y Quillabamba. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el tramo Paclamayo-Pucruto. Este tramo empieza a la altura del Hotel San Agustín. Esto está a la salida de Urubamba, por donde está el puente, dirigiéndonos hacia Yucay. Y este concluye en la entrada de Yucay, como les indicaba. Paclamayo antes era conocido con el nombre de Ocupata, o también Villa de las Flores. Después de la salida del río Vilcanota en el año 2008, y para la reubicación, al menos el primer punto tomó este nombre. Al ser un tramo medianamente grande, se evaluaron 3 puntos para así obtener mejores resultados. Los monitoreos se realizaron en las 2 épocas del año, en épocas de avenidas y en época de estiaje. Esto quiere decir que en épocas de lluvia y en época de secas. Como les indiqué, se consideraron 3 puntos. El primer punto se encuentra en el límite del distrito de Urubamba, por lo cual se tomó en cuenta este punto para poder determinar el valor de los parámetros de aguas arriba, por lo cual se puede conocer el estado de este que termina en diferentes vertientes aguas más abajo. El segundo punto fue monitoreado porque entre el primer punto y este se encontró mayor afluencia de actividades hoteleras, negocios gastronómicos, viviendas industriales, el camal municipal, hospitales y entre otros. El tercer punto se encuentra ubicado en el límite del distrito de Urubamba con el centro poblado de Yanaguara, que pertenece a la provincia de Urubamba, más no al distrito. En estos 3 puntos se hizo una evaluación sobre algunos contaminantes y en estos 3 puntos se encontraron los siguientes contaminantes. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre la contaminación ambiental en el tramo Paclamayo-Pucruto. A lo largo del tramo se observa actividades los cuales vierten sus aguas residuales sin ningún tratamiento en el río, causando alteraciones en la calidad del agua. En el primer punto vamos a encontrar restaurantes, mecánicas automotrices, viviendas, hoteles y una empresa informal que va a extraer material de construcción. Los parámetros encontrados en las épocas de sequía fueron óxido disuelto y coliformes termotolerantes, que no van a cumplir con los valores establecidos por la ECA del agua. Y en época de lluvia se van a encontrar parámetros como demanda bioquímica de oxígeno y oxígeno disuelto, coliformes termotolerantes, pH, manganeso, hierro, los cuales no cumplen los valores establecidos por las secas del agua. En la segunda parte, en el medio, se encuentran viviendas y un criadero de cerdos informales, que en época de sequía los parámetros encontrados son
oxígeno disuelto, coliformes termotolerantes, los cuales no van a cumplir con los valores establecidos en el ECA del agua. En época de lluvia se va a encontrar óxido disuelto, coliformes termotolerantes, aluminio, manganeso, hierro, los cuales no cumplen con los valores establecidos en las secas del agua. Y en el último tramo encontramos viviendas, hoteles, restaurantes turísticos, y los parámetros encontrados en época de sequía son oxígenos disueltos, sobre eso, los cuales no cumplen los valores establecidos en la época de lluvias. Vamos a encontrar demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, oxígeno disuelto, coliformes termotolerantes, manganeso, hierro, los cuales no cumplen con los valores establecidos en las secas del agua. Gracias. Bien, continuando, seguiremos con los agentes contaminantes. La contaminación del agua. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua está contaminada cuando se altera su composición de modo que no reúne las condiciones necesarias para el uso que se haya destinado en su entorno natural. El agua que procede de ríos, lagos y quebradas es objeto de una severa contaminación por causas antrópicas. Según Bermúdez, los contaminantes del agua pueden ser, por ejemplo, los desechos orgánicos. Estos son residuos orgánicos producidos por los seres vivos, incluyendo las heces y distintos materiales que logran ser descompuestos por bacterias aeróbicas, procesos que requieren del consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno, evitando que vivan otros organismos que necesitan oxígeno. Los índices que pueden medir la contaminación por desechos orgánicos son el oxígeno disuelto y la demanda bioquímica de oxígeno. Otro ejemplo, las sustancias químicas inorgánicas. Dentro de este grupo se encuentra con los ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas, pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para trabajar con el agua. También encontramos los compuestos orgánicos. Estas son moléculas como el petróleo, gasolina, plaguicidas, detergentes, etc. Vertidos en el agua subsistentes por largos periodos de tiempo debido a sus complejas estructuras moleculares, las cuales son difíciles de degradar por los microorganismos. Y por último, las partículas sólidas en suspensión. Gran parte de las partículas del suelo son transportadas al agua, junto con los materiales en suspensión que representan una mayor fuente de contaminación del agua. Microorganismos patógenos son los diversos tipos de virus, bacterias y así entre otros. En la cuenca Vilcanota tenemos posibles soluciones, lo que vendría a ser las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿A qué nos referimos con esto? Con una buena, correcta gestión de aguas residuales y una adecuada implementación al alcantarillado, para así las plantas de tratamiento se puedan garantizar que las aguas sean devueltas a los cuerpos y esto tenga una buena calidad adecuada para no representar un peligro en la biodiversidad y los hábitats acuáticos. En la agricultura y la reforestación sería una mejora prácticas agrícolas, la implementación de sistemas más tecnificados, ecoamigables, de modo que se permita el desarrollo de la agricultura, pero sin que represente un impacto de los ecosistemas aledaños e involucrados, promoviendo la reforestación con especies endémicas y evitar las posibles especies. Y en los derrames es importante que se tomen medidas para prevenir los derrames de hidrocarburos en la cuenca Urubamba y que se desarrolle una capacidad de respuesta efectiva para gestionar los derrames cuando ocurren, y algunas de las medidas de prevención incluyen la mejora de seguridad en las operaciones petroleras, la mejora de la infraestructura de transporte de hidrocarburos, la capacitación y adecuación de los trabajadores. Y por último tenemos la propuesta de gestión. Las autoridades de las municipalidades en Urubamba y Calca son directamente responsables en este área de su territorio municipal, así como diferentes empresas de saneamiento. Es muy importante recalcar la implementación de políticas, la asignación de presupuestos y el cumplimiento de las normas establecidas, para que esto se plantee como alternativa de construcción de lagunas de estabilización para el tratamiento de las aguas residuales y que éstas sean muy adecuadas y para las pequeñas poblaciones. Conclusiones.
Para el propósito de las conclusiones a lo general de Pacalmayo-Pucruto del río Vilcanota se determinó durante las temporadas secas y de inundaciones, a lo que resultó un total de 66.057 observaciones entre el primer y el segundo periodo de la revisión. Se determinaron los resultados de la evaluación de los parámetros orgánicos. Con la ayuda del medidor multiparamétrico, se obtuvo el valor del parámetro de oxígeno disuelto, mientras que para el parámetro del DBO5 y el DQO, con informes termotolerantes, se monitorearon los niveles orgánicos metálicos del pH, del arsénico, aluminio, magnesio, hierro, cadmio, el plomo, el boro y el cobre, demanda química de oxígeno disuelto y coliformes resistentes al calor, según Reglamento Nacional del Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos. Recomendaciones. Requiere que la autoridad competente monitoree la calidad del agua de toda el área de manejo del río Vilcanota, incluyendo la calidad del agua para fosfatos y nitratos, grasas y cloruros causados por el desarrollo animal por encima del área de inspecciones primarias. La provincia de Urubamba está en constante crecimiento debido a las poblaciones y actividades organizadas por la industria turística. Se solicita a las autoridades competentes que controlen periódicamente la información a que se refieren estos estudios y adopten los requisitos para el paso del agua por el ECA durante las temporadas de verano y inundaciones de conformidad con el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de Aguas Superficiales. Monitoreo continuo de la calidad del agua del río Vilcanota, que los resultados de las investigaciones de actores como gobiernos locales, regionales y autoridades involucradas en cuestiones ambientales relacionadas con la usabilidad y la calidad. Y eso sería todo por parte de mis compañeros y de mí sobre la cuenca Vilcanota-Urubamba, sobre el tramo Pacalmayo en Pucutru. Espero que haya sido de su gran atención. Muchas gracias.